Muy buenos días, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Esta es la última clase de este ciclo, pero no significa de que es la última vez que nos vamos a ver y vamos a escucharnos. Continuaremos estando en contacto, estaré presente en las siguientes clases que estén recibiendo también como observador y eventualmente volveré con algún otro tema que compartir con ustedes. Ha sido muy emocionante, ha sido interesante todo este peregrinaje a través del Antiguo Testamento y algunas cosas que hemos visto del Antiguo Testamento, que en realidad nada más por la transición que hay le llamamos Antiguo Testamento, pero en sí todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es un solo escrito, un solo libro que habla acerca de todo el programa de Dios ah, para nuestra vida y también el plan de redención desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, sabiendo que comienza con un jardín, con un paraíso y termina con otro paraíso. El- es la conexión que encontramos en el cierre, en la apertura y en el cierre de ambos. Quiero comenzar esta clase teniendo una lectura bíblica en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 al verso 4. Interesante la razón por la cual quiero leer eso, también porque el libro de Hebreos se me hace muy interesante y nosotros no pudiéramos entender el libro de Hebreos si nosotros desconocemos completamente el Antiguo Testamento. Y ahora, tal vez la manera en que leemos el libro de Hebreos pudiera ser que no sea tan correctamente o tan acertadamente si nosotros desconocemos el Antiguo Testamento y al igual si nosotros tomamos el libro de Hebreos y regresamos al Antiguo Testamento, le vamos a encontrar un sabor a la lectura del Antiguo Testamento, un sabor diferente. Haciendo una relectura, pero teniendo en mente el libro de Hebreos o tal vez todo el Nuevo Testamento, como vamos a ver en la exposición de la clase. Así que doy lectura a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 4, y dice la palabra de Dios así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Oremos Dios, gracias en esta mañana por este privilegio que nos da, Dios mío, de reunirnos, de poder, Señor, detenernos en nuestro caminar para aprender, para reflexionar, para recibir palabra tuya, Dios mío. En Cristo Jesús, te rogamos, Dios, que nos hables, te rogamos que dirijas nuestros pensamientos, Dios mío. Señor, sujetamos nuestros pensamientos y nuestras emociones a tu soberanía. Gobiérnala, dirígela. Y Señor, que no sea solamente una clase de aprendizaje, de adquisición de conocimiento, Señor, sino que abrimos nuestros corazones y nuestra mente para recibir palabra tuya, Dios, palabra de vida. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Hoy en este día vamos a estar hablando acerca de la relevancia del Antiguo Testamento para el día de hoy. La razón por la cual hablamos de la relevancia estamos hablando es si tiene sentido, si tiene alguna actualización, si tiene alguna este valor para nuestro tiempo, el Antiguo Testamento. La razón de que hago por esto es porque
A veces nosotros asumimos que cuando hablamos de cristiano, que todos, todos pensamos igual, que todos aceptamos las escrituras, todos aceptamos el mismo entendimiento de la fe cristiana que nosotros tenemos, todos compartimos lo mismo. A veces hasta, de hecho, tomamos libros y los libros que tomamos nos parecen muy interesantes los temas de algún escritor y solo tomamos sin ponerle atención acerca del trasfondo teológico de ese escritor. Y solamente porque es un libro cristiano, porque habla de Jesucristo, habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces es cristiano y porque tiene una enseñanza devocional muy bonita, muy interesante. Pero recordemos que hay diferentes pensamientos teológicos, hay muchas ideas cristianas, diferentes interpretaciones. Así que cuando nosotros tomamos un libro, cualquier libro que sea, debemos de ver y estar muy seguros o conocer el escritor, quién lo escribe y cuál es su trasfondo teológico que él tiene, porque puede que, aunque esté hablando muy bonito de algunas cosas, a través de eso nos esté compartiendo alguna enseñanza que probablemente nosotros no abracemos. Y que no está malo leerlo, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado de no estarnos alimentando de pensamientos teológicos que van contrarios a lo nuestro, a nuestro pensamiento teológico. Y eso no significa tampoco que vamos a ponernos una actitud de crítica y de repudio, más bien de respetar también los pensamientos de otras personas. Y aunque otras personas tengan su propio pensamiento, ese no es el nuestro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra fe y nuestra relación con Dios muy personal. Así que y la razón por la cual digo eso es porque también tenemos diferentes pensamientos teológicos, tenemos fundamentalistas, usualmente los de tendencia fundamental tienen más, o conservadores, tienen la tendencia de ver el Antiguo Testamento como un libro histórico, como algo del pasado que no tiene relevancia ni tiene mucho valor para nuestro tiempo. Y así podríamos mencionar diferentes clases de teología, la teología de la liberación, teología progresista, teología de la reforma, teología calvinista, teología arminianista y otras clases de teología, teología de los pactos, teología dispensacionalista, todos ellos y la mayoría de ellos miran las escrituras o leen las escrituras partiendo de ese lente que ya tomaron. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener conciencia de a quién estamos leyendo, a quién estamos escuchando, que no es malo escuchar todas estas vertientes, pero que nosotros tengamos firme nuestra convicción personal y a poder, como dice el apóstol Pablo, que aprendamos a escudriñarlo todo, ¿no? Pero retener lo bueno, lo que no edifica, lo que no va con lo nuestro, pues lo hacemos a un lado. Así que partiendo de esto es muy importante entender que no podemos entender correctamente, no podemos entender el Nuevo Testamento si nosotros no hemos conocido o no tenemos el Antiguo Testamento. Nos perderíamos de el mensaje que el Señor nos da a través del Nuevo Testamento. A veces escuchamos declaraciones que sugieren que el Nuevo Testamento prevalece sobre el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento está desactualizado desde Jesús y que el Antiguo Testamento solo se ocupa de librar batallas, porque bueno, con más adelante vamos a ver, hay una dinámica que nosotros pudiera, si
si lo leemos superficialmente, el mensaje que Dios nos está dando nos pareciera ser como que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos acerca de masacres, vemos acerca de juicios que caen sobre pueblos, sobre eliminación de personajes y de pueblos. Vemos situaciones como de muerte, y en cambio cuando llegamos al Nuevo Testamento, como que cambia, ¿no? Está más empapado de amor, de perdonar. En el Antiguo Testamento dice, bueno, habla de justicia y nos habla de la ley del talión, nos habla de aquellos que no comparten la misma fe, el distanciamiento completo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo está haciendo de amar a amar a todo nuestro prójimo y aún a amar a nuestro enemigo. Cuando en el Antiguo Testamento pareciera ser que nos está hablando de eliminar a los enemigos, ¿no? Pero si lo vemos así superficialmente, perdemos el mensaje del Antiguo Testamento, que no está distanciado del pensamiento y del mensaje del Nuevo Testamento. Así que el pensar así de que es algo que ya ambiguo, que ha pasado, este tipo de pensamiento es superficial, y cualquier persona que lo diga debería preguntarse si realmente el Antiguo, si conoce realmente el Antiguo o el Nuevo Testamento. Porque también ah, eh, otra posición, otra forma de ver, otra forma de leerlo, para muchos de nosotros como cristianos, es que tenemos la tendencia de leer el Antiguo Testamento como algo histórico solamente, como algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, algo histórico, pero no es para nosotros. Tiene que ver sobre cómo Dios estuvo actuando en el Antiguo Testamento, pero no necesariamente eh, es algo que tiene relevancia para nuestro tiempo, tiene relevancia porque va unido con el Nuevo Testamento. Así que, perdón, si descuidamos el Antiguo Testamento, eso revela también que nuestra falta de conocimiento y amor por el Nuevo Testamento. Porque como dije anteriormente, no podemos entender. Y de hecho, como vamos a ver más adelante cuando nos profundicemos, los escritores del Nuevo Testamento a cada momento están llevándonos a la lectura del Antiguo Testamento. A cada momento están conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, por la sencilla razón de que la Biblia que ellos utilizaban, la Biblia que ellos utilizaban en su servicio, los primeros cristianos, era el Antiguo Testamento. Ellos predicaban a los nuevos convertidos desde el Antiguo Testamento. Cuando buscaban una lectura bíblica, un texto para predicar, ellos no iban al Evangelio de Mateo, ellos no iban al Evangelio de Lucas, ellos no iban a Primera de Timoteo, ellos no iban al libro de Apocalipsis, porque no lo tenían todavía. Lo que a donde ellos iban era, si iban a hablar de algo apocalíptico, bueno, se iban a Daniel, o se iban a Zacarías, o se iban a Ezequiel. Y esos eran, partiendo de ahí, exponían la palabra. Así que decir que no tiene relevancia para nuestro tiempo el Antiguo Testamento es un error, porque está interconectado muy intrínsecamente y muy profundamente. Así que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, al igual que el Nuevo Testamento. Dios nos habla a través del Antiguo Testamento. La autorrevelación de Dios en el Antiguo Testamento no perdió significado para nosotros en la encarnación o en el momento en que Jesús se hizo carne, el Hijo de Dios encarnó. No pasó a algo que ya no tiene valor para nosotros. De hecho, segunda de Timoteo
capítulo 3, verso 16. El apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y vuelvo y repito, y que cuando está hablando de toda la escritura, está hablando precisamente del Antiguo Testamento, porque no tienen el Nuevo Testamento en ese momento. No están usando Primera de Corintios, no están usando Romanos, están utilizando el Antiguo Testamento, y a esas escrituras se está refiriendo que todas son inspiradas por Dios. Si Dios nos está diciendo que es inspirada esa escritura por Dios, entonces esa palabra de Dios continúa siendo relevante, continúa siendo importante y continúa siendo muy valiosa para nosotros. Y es nuestra tarea también el profundizar, el conocerla y tratar de entender el mensaje que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que eh, a través de eso, de esa experiencia, como el caso de cada uno de ustedes que están escribiendo sobre un personaje, ya sea mujer o sea hombre? El asunto es qué es lo que Dios me está diciendo o qué es el mensaje de Dios a través de la vida de este personaje. Y cuál es el mensaje de Dios para ese pueblo y cuál es el mensaje de Dios para nosotros a través de ese personaje. Probablemente nosotros estemos acostumbrados a escuchar que se nos diga, así dice el Señor, y entonces decimos, esa es palabra de Dios. Pero eh, pero una historia, una parábola que es una historia ficticia, como una ilustración, es una historia, pero Dios nos está dando un mensaje a través de esa historia, ya sea ficticia o sea real. Ese personaje también, un sueño es palabra de Dios a través de las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros solo nos quedamos como que, oh, tuvo un sueño, y ya, pues el sueño no tiene más que allá que eso, que maravilloso, no tuvo un sueño, o un milagro, es palabra de Dios. Si solo nos quedamos, oh, Dios hizo, Jesucristo fue milagroso. No, no, espérate. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo a través de ese milagro? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través en el Antiguo Testamento de la batalla de Israel contra los filisteos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿O que Dios utilizó a un pequeño muchacho para pelear con un gigante? No, ¿qué es lo qué es qué es lo que Dios nos está diciendo a través de ello? Dios no nos está contando solamente una historia que está ahí para que conozcamos la historia del pueblo de Israel. No, hay un mensaje presente en ello. Y lo encontramos en eso, en la aplicación o la explicación en el Nuevo Testamento. Así que conocer el Antiguo Testamento, eh, estudiarlo, nos ayuda para entender el Nuevo Testamento. No solamente conocer los contextos para conocer qué es lo que está pasando o qué es el mensajero está ocurriendo, pero conocer el mensaje del Antiguo Testamento es muy importante. Al igual que el del Nuevo Testamento, para regresar al Antiguo Testamento y decir, de esto. Es ah, como tanto el escritor de Hebreos como el escritor de Mateo. Yo me imagino que cuando ellos están escribiendo, Dios les está revelando, y quiero hacer un paréntesis, ¿no? Cuando digo que ellos están escribiendo, no estoy desechando la verdad de que están siendo inspirados y dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Nada más estoy hablando como contextualizando en nuestro lenguaje. Entonces, cuando ellos están escribiendo, yo imagino a Mateo cuando está escribiendo acerca de la historia de la anunciación del nacimiento de Jesús, o la genealogía, cuando está escribiendo la genealogía y de repente encuentra que ahí está Tamar, Tamar, y que Tamar tuvo una relación con Judá y de ella tuvo dos hijos, y hace mención entre todo esto a esa mujer, y después menciona
a Rahab y dice, uy, espérate, entonces va mostrando que hay un mensaje desde el Antiguo Testamento en la inclusión de los gentiles como pueblo de Dios. Porque Mateo está lidiando con eso a los judíos, pero ¿cómo vamos a aceptar a los gentiles si no son judíos? El mensaje es para las ovejas del pueblo de Israel. Pero cuando está escribiendo las genealogías, encuentra a Rahab, encuentra a Ruth, que son dos mujeres gentiles. Pero no solamente que son gentiles, sino que también ahí se encuentra con Rahab, era una prostituta. Ruth era una moabita viuda. Y después se encuentra, y después cuando menciona y escribe acerca de el rey Salomón, la pregunta es ¿por qué hace la observación de que fue la mujer de Urías? ¿Qué es lo que nos quiere decir el escritor bíblico? Entonces yo imagino que se sorprende, dice, entonces esto es lo que quería decir. Regresa al Antiguo Testamento para leer de nuevo, releer la historia ahora de nuevo y ver que en el Antiguo Testamento Dios no era contrario a la aceptación del pueblo gentil, que el Dios del Antiguo Testamento también estaba abierto, y tenía los brazos abiertos para recibir también a los gentiles, también estaban incluidos. Así que esa es la clase de mensaje que nos envía. Así que yo me imagino que cuando está escribiéndose, esa sorpresa, ¿no? Ahora entiendo. Ahora sé, al igual que los dos que van camino a Emaús, que van escuchando a Jesús, que dice que Jesús les va hablando desde Moisés o desde el principio, a través de todos los profetas, y va hablando acerca de lo que ellos dicen acerca de él. Y cuando ellos se abren los ojos, dice, cuando miran, y el momento de la iluminación es cuando están sentados a la mesa y Jesucristo celebra con ellos la cena del Señor, porque dice que cuando levantó el pan, hizo igual como cuando estuvo sentado con todos los demás discípulos y que levantó el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dije, cuando levantó el pan y lo bendijo en Lucas 24, dice, entonces se fueron iluminados, entonces entendieron que era el Señor. Entonces dice, ahora ya entendemos y comprendemos. Hubo una sorpresa en ellos, y creo que también el escritor del libro de Hebreos debe de haber pensado en ello. Los libros del Antiguo Testamento fueron, como dije anteriormente, las escrituras que Jesús leyó y oró. Eso es lo que él tenía en sus manos. Y si era importante para Jesús, cuánto no más para cada uno de nosotros, ya sea que lo entendamos o no lo entendamos. Pero de alguna manera a donde nos está llevando es que aprendamos a ver el Antiguo Testamento no solamente como un libro histórico o como un libro donde extraemos algunos textos favoritos que nos sirven de muleta cuando estamos en alguna necesidad. Cuando cuando tenemos dificultades o vamos en el camino, vamos recitando el Salmo 91, de la protección, pidiendo protección de Dios, ¿no? Y tenemos algunos textos, y es no solamente para ir a verlo, solamente para extraer textos que nos ayuden en los momentos difíciles y que nos sirven como muleta para no caernos y no tropezar, sino para darles el valor que esa lectura y esa palabra de Dios tiene. Para entender a Jesús, que era judío, y a Pablo, que era judío, también necesitamos comprender su pasado judío y sus escrituras. ¿Qué Biblia leyó Jesús? ¿Qué Biblia leyó Pablo? Cuando Jesús leyó la Biblia en la sinagoga de Nazaret, ah,
estaba leyendo Lucas capítulo 4 16 a 16, 16, 20, pero menciono el 18 al 19. Él menciona y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo que está haciendo es conectándonos con el Antiguo Testamento y este pasaje es la declaración eh, de misión que Jesucristo tenía. Él está claro y está diciendo, yo he venido, el Espíritu de Dios me ha ungido, he sido comisionado. Mi tarea en esta tierra, mi tarea, el ministerio, el servicio al cual he sido llamado es a esto. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Esa es la tarea que tengo que hacer. Me ha enviado a quebrantar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y esto, de alguna manera, nos deja saber el escritor de Lucas, y esto no es un asunto de última hora, de que Dios lo decidió hacer a última hora, no. Esto fue profetizado en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, donde dice, Isaías dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces lo que nos está diciendo Jesucristo es que, bueno, esto ya, uno había sido profetizado, dos, desde hace muchos siglos atrás, se le había asignado cuál era su tarea. Tercero, y lo más muy importante, es que nos está dejando saber, miren, cuando Isaías estaba predicando, no estaba diciéndole que Israel era el que iba a hacer eso, sino que el enviado, el Mesías del Señor, era el que iba a hacer eso, el que estaba por venir, ese personaje anunciado en el Antiguo Testamento. Y entonces ahí encontramos ahora, cuando vemos a Jesús haciendo lo que está haciendo, entendemos porque está haciendo lo que se le comisionó desde el Antiguo Testamento. Cuando leemos Isaías ahora, nos damos cuenta, espérate, Dios no está hablando, y nos lo confirma en el Nuevo Testamento, Dios no está hablando esto para Israel o para un personaje específico. Esto que Dios está anunciando es para el Mesías que estaba por venir. Entonces le encontramos un sentido diferente. La semana pasada, una de mis hermanas de aquí del grupo preguntó acerca de por qué los judíos no toman el Isaías 53 como, no lo ven como el mensaje profético de Jesucristo. Bueno, es precisamente por eso, porque en el pensamiento de ellos, ese siervo sufriente es el pueblo de Israel, que va a ir cautivo, que va a sufrir, que va a tener dificultades, pero después va a ser restaurado y después ellos van a ser ese medio van a ser prosperados y va a poner a todos los pueblos, naciones bajo sus pies. Pero cuando ya leemos el Nuevo Testamento y nos damos cuenta el mensaje del Evangelio, el mensaje del Nuevo Testamento, y nos habla que ese siervo sufriente es Jesucristo. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, ya nuestro entendimiento de ese pasaje ya tiene un sabor diferente. Ya cambia ya nuestra perspectiva y de la manera que vamos leyendo esos pasajes del Antiguo Testamento. Cambia el panorama, cambia la manera en que estamos leyendo o viendo las escrituras. Es como cuando alguien viene, diría yo, viene viene a nosotros, lo vemos y ya nosotros tenemos una
un pensamiento predeterminado, que tengamos un prejuicio para alguna persona. Entonces, cuando hace lo que de repente está haciendo algo, dependiendo del pensamiento precondicionado que nosotros tenemos, así lo vamos a tratar. La semana pasada estábamos sirviendo despensas de comida. Lo hacemos todos los jueves aquí en mi iglesia a la comunidad. Tenía un grupo de personas que vienen a ayudarnos, son miembros de la iglesia y personas de la comunidad. Estaba una de mis hermanas de la iglesia y de repente vio que la que estaba a la par comenzó a hacer como que estaba respirando fuerte, como que le costaba respirar. Entonces, esta hermana que tiene de nuestra iglesia parece ser como que tiene un poquito de prejuicio en cuanto a desprecio, rechazo. Entonces, ella pensó que las otras señora que estaba a su lado estaba así porque le incomodaba el olor que probablemente ella transpiraba. Y entonces se enojó y me dijo, después que se fue, me mandó un mensaje que quería hablar conmigo y que había, pero bien enojada. Y entonces, después cuando hablamos y hablé con la otra persona que estaba ahí, entonces lo que pasó es que la señora que estaba así como costándole respirar, padece de asma. Y entonces cuando estaba a la par de ellos, como estaban tan agitadas, el problema del señor es que le estaba costando respirar. Y la otra, pensando en los prejuicios que tiene, pensó que la estaba despreciando y haciéndole sentir como que olía mal. Y entonces hubo un conflicto. Entonces, ven, según nuestros ideas preconcebidas, muchas veces nosotros juzgamos a las personas, cuanto no más los textos también de las escrituras. Y así que cobra un valor diferente, un sabor diferente cuando leemos el Nuevo Testamento y volvemos a releer el Antiguo Testamento y entonces vamos encontrándole, como quien dice, un mensaje diferente. A eso diría también cuando lo aplicamos en el libro de los Salmos, ¿no? Tenemos en el libro de los Salmos el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, y vemos que la primera parte habla y dice que será prosperado, será plantado junto a aguas de corrientes frescas y dará fruto en abundancia y su hoja no cae. No así, dice los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y cuando nosotros lo vemos, ya vemos que hay una antítesis en la segunda parte. Son 6 versos, 3 versos que hablan del hombre bueno, el del hombre justo y 3 que hablan del hombre malo. Ahora, cuando lo leemos nosotros así, simplemente hablamos de lo que estamos leyendo. Pero cuando nosotros lo ponemos en el contexto de Isaías, los capítulos 1 al 39, entonces ese salmo cobra un sabor diferente. Entonces lo entendemos, sabemos el mensaje que Dios le está dando al pueblo de Israel a través de ese salmo. Porque hay un grupo de personas, o tal vez más claro, cuando lo ponemos en el contexto del capítulo 58 de Isaías. En el capítulo 58 de Isaías usted se va a encontrar que ellos están en el templo adorando a Dios y están molestos con Dios, porque le dice, te hicimos sacrificios, te hemos dado lo mejor, nos hemos puesto de silicio, nos hemos tirado ceniza, hemos ayunado, nos hemos aquí inclinado y arrodillado y no te has dado por entendido. Entonces ellos están reclamándole a Dios. Y esta clase de gente que está ahí son gente próspera. Porque después el profeta le dice, Dios les dice a ellos a través del profeta, ¿es acaso este el ayuno que yo pedí? Que de día, que se quebranten, que se pongan silicio, que traigan ofrendas, las mejores ofrendas, pero en el día de reposo tienen a sus empleados trabajando extra.
y los explotan. No les pagan completo el jornal si es que les pagan. Los abusan. Entonces ve el contexto. Son gente próspera porque ellos se consideran, estos que están en el templo, son gente próspera, gente acomodada, pero tienen a los creyentes pobres, los tienen trabajando cuando deberían de haberlos dejado libres para que estuvieran adorando también. Entonces, lo que el Salmo nos está diciendo es que ellos se están justificando, y cuando lee también Isaías del 1 al 39 se va a encontrar que cuando el profeta les dice que se arrepientan, ellos dicen: ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Si estamos bien, estamos prosperando, todo nos está yendo bien. Porque el concepto del judío del Antiguo Testamento era que, bueno, si me está yendo bien, es porque estoy bien con Dios. Si yo no, si yo estuviera mal, entonces me estuviera yendo mal. Así que, y eso es lo que el Salmo 1 nos está expresando. Así, conocer mejor a Jesús tarde o temprano nos llevará a leer el Antiguo Testamento, ya que esa era su Biblia. También en la época de Jesús, los judíos tenían una oración fija de la mañana y de la tarde, que era una oración bíblica, y era lo que conocemos como el Shema. Shema. Y en sí la palabra Shema es lo que significa es oye, oye Israel, y por eso se le llama el Shema, que es la traducción. Entendemos mejor a Jesús leyendo el Antiguo Testamento. Es, cuando digo lo entendemos mejor, es porque entendemos las razones de lo que hace y por qué lo hace. Mucha gente está de acuerdo en que el templo en el Antiguo Testamento ha sido reemplazado por Jesús en el Nuevo Testamento, y que Israel en el Antiguo Testamento ha sido reemplazado por la iglesia del Nuevo Testamento. En ese sentido, vemos a los gentiles, o ven a los gentiles como nuestros ancestros espirituales. Para entender el nuevo pacto hecho por Jesús, necesitamos conocer el antiguo pacto también con Moisés. No podemos entender el nuevo pacto si no conocemos el antiguo pacto. No podemos apreciarlo sin conocer el antiguo pacto. Em, Hablábamos anteriormente, les decía acerca de el mensaje de Mateo en el capítulo 1. O sea, nos perdemos del significado de este pasaje y de a estos señalamientos, le perdemos el sentido y no lo entenderíamos si nosotros no conocemos la historia de esta persona. Es interesante, Judá engendró, menciona a 4 mujeres aquí. Volviendo con eso mismo también, ¿no? Es para el pueblo judío donde había ese menosprecio y desvalor de la mujer. Aquí en Mateo está hablando que en el Antiguo Testamento Dios estaba realzando el valor de la mujer, en el sentido de que aún forma parte y formaron parte de la línea genealógica del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador del mundo, que las incluye, que están ahí, y que no eran, y que estas mujeres no tenían ciertas características peculiares. Ya todos sabemos, ¿no? El caso de Tamar, que engañó a Judá para poder concebir, Rahab, que era una prostituta, Ruth, que era una moabita, y la mujer de Urías, de la cual no me... La pregunta sería: ¿por qué no menciona su nombre si mencionó los nombres de los demás, ¿no? Entonces habría que ver, y eso nos ayuda cuando vamos al Antiguo Testamento y pensar, leer la historia de Betsabé, y saber, bueno, ¿por qué es que
en el Nuevo Testamento, Mateo está ignorando el nombre o- y no podríamos justificarlo diciendo que no lo recuerda, porque Mateo tiene una mente muy brillante y tiene una mente muy retentiva, recuerda muy bien nombres y hechos y lugares. El Antiguo Testamento profetizó a Jesús y se cumple en él. Es otra razón de la relevancia del Antiguo Testamento sobre la venida o su profecía sobre la venida del Mesías. Para decirlo de otra manera, partes del Antiguo Testamento se entienden mejor si se leen como referencias a Jesús. Cuando leemos parte del Antiguo Testamento como una referencia a Jesús, incluso si los autores no sabían que su escrito tenía este segundo significado, lo llamamos una interpretación cristológica del Antiguo Testamento. Y en esto podríamos mencionar, ¿no? Eh, Isaías capítulo 53, que probablemente el escritor de Isaías 53 no estaba consciente de que estaba hablando del Mesías, probablemente al igual que que la audiencia que escuchó este mensaje en ese momento, en esa época, ellos estaban pensando que estaba hablando de Israel. Pero cuando ya nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos esa nueva revelación y regresamos al Antiguo Testamento, entonces vamos hablando y vamos diciendo, oh, entonces sí, está hablando acerca de Cristo, acerca del Mesías. Mateo, más que los otros evangelistas, se esforzó por mostrar el Antiguo Testamento cumplido en Jesús mediante el uso de lo que llamamos fórmulas. Y las fórmulas es aquello donde dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. La fórmula, cuando hablamos de fórmula, es que lo menciona muy seguido, algo que se repite cada vez que va a mencionar una, una frase o un verso, un mensaje del Antiguo Testamento, es para que se cumpliese lo dicho. Lo volvemos a ver eh, en Mateo, lo vuelve a mencionar en el verso, Mateo capítulo 4 verso 14 al 16 vuelve a decir en el verso 14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y son profecías del Antiguo Testamento, o más bien, aunque no fueran profecías, lo que nos está dejando saber Mateo es que Isaías estaba hablando del Mesías, no del pueblo de Israel. Entonces, a lo que voy es que cuando leemos estas clases de mensaje en el Nuevo Testamento, entonces vamos y todo el libro de Isaías entonces va a cobrar y va a tener un entendimiento o va a tener una lectura diferente a la que nosotros leemos si desconociéramos esto. Así que es muy importante el Antiguo y el Nuevo Testamento, como también aprendemos a apreciar más el Nuevo Testamento en el sentido de que al saber que esto que estamos leyendo es explicado en el Antiguo Testamento. Ambos se explican el uno al otro y por eso es su relevancia y su importancia. Ah, nos habla mencionando los textos bíblicos que acabo de mencionar, o el mismo Mateo dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta fue en la época de Acaz.
que una mujer iba a tener un hijo, pero probablemente ellos pensaban que iba a ser algún hijo de Acaz, pero en el Nuevo Testamento Mateo nos dice, no, era un mensaje profético acerca del Mesías, del Emanuel, del Jesús que salvará a su pueblo de sus pecados. Así que no podemos ver todos los acontecimientos del Antiguo Testamento que prefirieron a Jesús, pero los escritores del Nuevo Testamento ciertamente vieron a Jesucristo en muchas páginas del Antiguo Testamento. Vamos a darnos un receso hasta aquí, pero antes del receso quiero saber si tienen preguntas o comentarios hasta este momento. Hola, profesor, Dios le bendiga. Igualmente, dígame, hermana. Hermano, usted ahorita explicándonos la clase, dice que cuando nosotros contextualizamos en nuestro propio lenguaje la palabra, yo quiero que me aclare si se refiere cuando uno parafrasea la palabra. No, no es parafrasear la palabra. Contextualizar tiene que ver el ponerlo en su contexto eh, qué es lo que está todo a su alrededor de ella. Ok, ok. Bueno, tenía esa gran duda y le pregunté a mi compañero y ellos todos pensaban igual que yo, que era parafrasear. No, Ahora yo quisiera, profesor, porque realmente es algo que reconozco que no domino, porque aun cuando usted lo refirió, eso me llamó mucho la atención y ahí lo acoté, pues como una observación. Y, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer para lograr decir que yo estoy contextualizando la palabra? bueno, contextualizándolo es, recuerden cuando hablé del libro del el Salmo 1. Ujú, El Salmo 1, nosotros tenemos la tendencia por tradición que, que es los cantos que son los cantos de David. Y sí, no, se le selecciona, pero también cuando leemos los salmos nos damos cuenta que hubieron otros personajes más que también escribieron salmos, no solamente David. Después tenemos la tendencia que es el salterio solamente, y cierto, es el salterio, y lo ponemos solamente en el contexto del templo. Pero el contexto del libro de los Salmos, el contexto cultural, histórico, es el exilio. Gira todo alrededor del exilio. ujú, Son 5 libros, uno es antes del exilio. Si le ponen atención y en el Salmo 42, cuando dice como el siervo brama, busca por las aguas frescas, así mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de Dios? Entonces, cuando ven ese salmo y le encuentran el sentido, la forma en que está diciendo es como alguien que está sorprendido de que a alguien como que le quitaron algo así repentinamente. Y entonces ese es el segundo libro y eso es cuando ya el pueblo de Israel está en los primeros años, los primeros meses en el exilio, porque no entienden, no comprenden si Dios estaba por ellos, ¿cómo es que pudo pasarles eso a ellos? Y toda esa serie de salmos, los siguientes 10 salmos, ustedes se van a dar cuenta que ellos están en un sentido de decir, ¿por qué nos pasó esto? ujú, ¿Qué nos ocurrió? En cambio, los primeros 41 salmos están hablando de que no, el justo siempre va a prosperar. Los ujú. malos son los que van a fracasar, pero ahora están en el exilio y han perdido todo. Y así nos vamos a dar cuenta hasta que ya en el Salmo 105 comienzan a exaltar al Rey de Gloria. Amén. Entonces, ese es el contexto, contexto cultural, contexto histórico, la situación que estaban viviendo, a eso me estoy refiriendo. Ay, gracias, profesor. De verdad que me aclara y me reorienta para la tarea que vamos, para lo que estamos haciendo con el escrito. Amén, gracias hermana. Agradecida. Ya estamos de regreso, mis hermanos y hermanas. Continuamos con nuestra clase.
Y también tenemos que entender que la continuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, entender acerca de la continuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una continuidad del Nuevo Testamento. Como mencioné anteriormente, hay algunas personas que am, am, tienen la idea o que tiene la actitud de rechazar el Antiguo Testamento. Y esto ha sido de muy atrás. Hubo un teólogo del primer siglo, de los años 160, 170, llamado Marción, que él rechazaba el Antiguo Testamento y solamente había creado su propio canon de las escrituras, y la razón de eso es porque él decía que no podía ser, que el Dios el Nuevo Testamento no podía ser el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es un un Dios amoroso, y el Dios del Antiguo Testamento era un Dios justo de justicia, y para él era algo inconcebible que el mismo Dios del Antiguo Testamento fuera el Dios del Nuevo Testamento. Obviamente es erróneo sugerir también que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes o diferentes en carácter y actitud. Es el mismo Dios en ambos testamentos. El Señor del Antiguo Testamento es el Padre de Jesús, a quien Jesús llama Abba. Además de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, también vemos su amor, especialmente en las imágenes matrimoniales de los profetas. Un caso de eso es el libro de Oseas, donde Dios extiende y personificando y tomando al profeta Oseas como Dios, personificándose en él, hablando como figura de Dios, Oseas, el que está dispuesto a extender, aún sabiendo que la mujer que le ha sido infiel, según la ley, tenía que ser apedreada, tenía que morir, pero Oseas va y la rescata, y después se le vuelve a ir de nuevo y vuelve a engañarlo, y no solamente lo engaña, lo traiciona, sino que también se prostituye. Se vende, y no solamente que se prostituye, sino se vende como esclava y esclava prostituta. Y Oseas va y extiende su amor y busca y la compra, la redime de nuevo y la trae a casa. Así que también en el Antiguo Testamento nosotros encontramos a ese Dios amoroso. Quizás vuelvo con esta inquietud, con este pensamiento de que solamente cuando nosotros descuidamos o ponemos atención solamente al acto que está frente a nosotros sobre la violencia, sobre el rechazo, cosas así, y le ponemos atención a eso sin ponerle atención a lo que está en el trasfondo de la razón por la cual Dios está haciendo eso, entonces llegamos a tener un concepto diferente. Es como anoche en mi estudio bíblico, yo le llevé de algunas peras que aparté para llevar al grupo bíblico. Y entonces una persona lo que salió al paso cuando le dije, les traigo peras. Entonces la persona lo que me dijo, oh, trae las peras que sobraron. Entonces, aunque pareciera algo sin cuidado, ¿no? Pero la connotación también tiene mucho que ver, porque una cosa es, no, traje peras que yo aparté para ustedes, y la otra, peras que sobraron. Entonces, cuando hablamos de sobraron, significa, en lugar de que se echen a perder, pues se las traje. Pero si no hubieran sobrado, no les traigo nada. Entonces, una connotación negativa. Entonces le ponemos atención a algo negativo en lugar de ver el otro lado de ver el que, oh, qué bueno, nos apartaron peras y nos trajeron peras. Me explico. Eso mismo nos ocurre también cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento. Le ponemos atención a la violencia,
a lo negativo sin ponerle atención. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia, Nabucodonosor. Y vemos, Dios los mandó al exilio, Dios permitió el exilio y ellos lo están viendo así, pero en ningún momento, y al igual que nosotros, estamos viendo el exilio como un castigo de Dios. Pero cuando nos detenemos y vemos que Dios está extendiendo su amor, porque Dios está salvaguardando a un grupo de judíos y los está llevando a Babilonia, donde van a estar por 70 años para preservarles la vida, para cuidarlos, para ayudarles a aprender a apreciar la tierra y no solamente la tierra de la promesa, sino que también aprender a apreciar a Dios y aprender a apreciar. Ahí es donde está, donde ellos comienzan a decir cuánto deseamos, cuánto desearíamos estar en la casa de Dios para adorarle. Entonces, Dios no lo está haciendo por un castigo, lo que Dios está haciendo es extendiendo su amor a un pueblo que poco a poco se va destruyendo y entonces Dios utiliza estos medios para llevar y salvaguardar a un remanente con el cual eventualmente creará un nuevo pueblo, algo más sano de lo que estaba anteriormente. Así que todo dependiendo de la perspectiva que estamos viendo y qué es lo que queremos ver en la lectura bíblica. Así que, pero cuando lo tenemos juntos los dos, podemos comprender y ver que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y de hecho también nosotros encontramos ciertos eventos, ciertas expresiones de justicia también en el Nuevo Testamento en el hecho de la expresión de Jesús cuando va al templo y encuentra a los mercaderes con todas sus mesas y le da vuelta a las mesas y echa todos los animales y las aves que tenían ahí y las deja y las desparrama. También es un sentido, una imagen de justicia de Dios. Mucha gente no puede aceptar que haya venganza, maldiciones o ira en los salmos. Pero también como en los salmos, interesantemente, está un salmo que siempre me ha llamado la atención, el Salmo 137, 7, 9, y para muchos lo pasan desapercibido, pero no pueden aceptar o creer que esta sea la oración del salmista. Cuando dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decía, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esa es la oración del salmista. Y eso es lo que está hablando. Y cuando habla dichoso el que tomar y estrechar a tus niños contra la peña, es lo que está diciendo, dichoso, feliz, gozoso, el que levante tus niños, cuando está hablando los niños recién nacidos, los levante hacia arriba y los deje caer y los tire contra la peña hasta que esos niños sean muertos. Y entonces es inconcebible para algunos, ¿no? Porque son las oraciones, pero esta es la oración del salmista. Y lo que nos está también expresando es que, bueno, Dios, una cosa es la que sea la oración del salmista, pero otra cosa es que Dios sea Dios responda a esas oraciones. Pero eso era el deseo del salmista y eso es lo que encontramos ahí en el texto bíblico. Jesús relativizó el Antiguo Testamento. Hay una progresión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, por lo cual la observancia legalista es reemplazada por una nueva percepción del Espíritu que subyace en la ley y debe ser la verdadera vara de medir de su aplicación. Los libros del Antiguo Testamento nos muestran auténtica enseñanza divina, aunque contengan materiales imperfectos y provisionales. Jesús siempre
supuso la validez de los 10 mandamientos, pero relativizó la importancia de la ley oral judía. O sea, está los 10 mandamientos, Jesús no los evade, no los ignora, pero sí habla sobre una contextualización o una actualización de la ley oral judía, lo que decía. Por ejemplo, las reglas de limpieza judía se encuentran en el libro de Levítico, las sobre alimentos limpios e inmundos, Levítico 11. En dramático contraste con las reglas de limpieza de Levítico, Jesús en Marcos 7, 14, 23 declaró que todos los alimentos eran limpios. El contacto con un cadáver lo hacía a uno impuro, según Números 19, 11, 19. Pero Jesús tomó la mano de la hija muerta de Jairo. Hubo una contextualización, una relativización del momento. Jesús también se tomó la libertad con respecto a las leyes del sábado, curando a otros y permitiendo que los discípulos recogieran también trigo. Y según Levíticos 13, 14, la lepra y las enfermedades de la piel contaminan a uno, pero Jesús tocó a los leprosos cuando los sanaba. No vemos que en el Nuevo Testamento se observen las leyes sobre sacerdotes y sacrificio, pero la enseñanza moral de los profetas todavía se considera válida. Pero la mayor parte del Antiguo Testamento tiene valor por sí solo y no debe ser devaluado simplemente porque está ante Jesús. Y claro, los 10 mandamientos fueron antes que Jesús. El Antiguo Testamento también influye en nuestra comprensión de las principales enseñanzas bíblicas. Desconocer el Antiguo Testamento también es desconocer o no entender muy bien acerca de algunas doctrinas bíblicas. Eh, Sin el Antiguo Testamento no entenderíamos los problemas para el que Jesús y el Nuevo Testamento aportan una solución. Por ejemplo, Romanos 5, 18 nos dice el apóstol Pablo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No entenderíamos cómo es que Jesús puede ser nuestro redentor y que en él podemos ser redimidos si no entendiéramos de que en el Antiguo Testamento por la caída de Adán, nosotros todos nos convertimos en transgresores de la voluntad de Dios o nos convertimos en transgresores y necesitados de una redención. Entonces, al igual como en el Antiguo Testamento se nos dice, porque y vemos se nos da la narración de los pasos y la situación de Adán y Eva, entonces en el Nuevo Testamento se nos explica y entonces encontramos una confirmación y podemos entenderlo conociendo el Antiguo Testamento. De otra manera, estaríamos con una verdad a medias. También nos perderíamos muchos aspectos de la historia de la salvación de Dios. Tampoco comprenderíamos los diversos tipos y sombras que apuntan a Jesús. Además, algunas doctrinas, como la de la creación, se entienden mejor solo a partir del Antiguo Testamento. Por último, la cosmovisión y las enseñanzas del Nuevo Testamento se basan en el marco proporcionado por el al Antiguo Testamento. Así que es muy importante porque a las doctrinas, las enseñanzas, como también cada personaje del Antiguo Testamento de alguna manera tipifica también a Jesucristo, el Mesías. Y es decir, por ejemplo, Moisés, ¿en qué manera Moisés está tipificando, está siendo un tipo o una sombra de Cristo? Como José.
y cómo Isaac también está anunciando, está proclamando acerca de la experiencia y la vida del Mesías. También el Antiguo Testamento anuncia las mismas buenas nuevas que nosotros disfrutamos. El Evangelio, el mensaje del Evangelio eh, mm, también es predicado en el Antiguo Testamento. De hecho, el libro de Isaías habla acerca de constantemente del Mesías y de las buenas noticias para el pueblo. Pablo resalta eh, que el Señor ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras el poderosísimo Evangelio de Dios. En Romanos 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es como decir, ok, leemos esto y quizás, o sea, nosotros quizás lo leímos y lo hemos leído muchas veces, pero no sé si alguna vez sentimos o sintieron la curiosidad de decir, bueno, ¿dónde? Porque las Santas Escrituras de las que está hablando no son el Nuevo Testamento. Estas Santas Escrituras de las que Pablo está diciendo son el Antiguo Testamento. Entonces, lo que nos está diciendo es que ese mensaje de salvación, ese mensaje del Evangelio de Dios que Pablo está predicando, el apóstol Pablo me está diciendo que ya Dios lo había prometido, que ya Dios lo había anunciado en el Antiguo Testamento, que está implícito ahí, que no es algo nuevo después de Jesús, es algo que está conectado también con las escrituras antiguas o con el Antiguo Testamento. Isaías 49:11 nos habla acerca de eso. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es un mensaje de buenas noticias que Isaías estaba dando. También el más destacado de estos profetas fue Isaías, como dije anteriormente en el texto, el que anunció las buenas noticias. La lectura del Antiguo Testamento, por tanto, es uno de los medios que Dios nos ha dado para comprender mejor el Evangelio y para deleitarnos en él. La lectura del Antiguo Testamento, uno de los medios de Dios o que Dios nos ha dado para comprender el Evangelio y deleitarnos en él. Podemos verlo, podemos entenderlo, podemos comprenderlo, podemos apreciarlo conociendo el Antiguo Testamento. Ambos testamentos nos llaman al amor y aclaran cómo se ve el amor. Es decir, el mandamiento, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento y que Jesús le dijo, este se resume, toda la ley se resume esto, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. No era un mandamiento nuevo. Lo resume todo eso y le llama un mandamiento nuevo probablemente para ellos que habían ignorado eso, pero en el Antiguo Testamento ya nosotros lo encontramos, este resumen de la ley, amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y también amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ambos testamentos. Y vuelvo, quizás el asunto con nosotros es que, o con mucha gente, vamos a decirle así, con mucha gente, es que abordan la lectura del Antiguo Testamento con un pensamiento ya preconcebido.
Y entonces, al abordarlo con un pensamiento preconcebido, todo lo que vamos leyendo lo vamos entendiendo y lo vamos clasificando según ese pensamiento preconcebido. Y quizás, y mi invitación siempre a toda la gente que va a leer las escrituras es, eh, limpia tu mente, lee las escrituras sin ningún pensamiento, fuera de cualquier concepto preconcebido. Léelo libremente para que para que sea Dios el que te vaya guiando y te vaya dirigiendo en cuanto a lo que vas leyendo. Porque igual, a veces nosotros como predicadores, de repente buscamos o tenemos y queremos predicar, ¿no? De repente vemos alguna necesidad en la iglesia, vemos algo que queremos enseñar y ya vamos con un pensamiento precondicionado a buscar textos que apoyen lo que nosotros queremos decir. Y es un error, ¿no? Porque no es así. Por eso es que hay algunas personas que de repente están utilizando textos bíblicos que ya sea porque mencionan una palabra, lo utilizan, pero pudiera ser que no esté hablando de eso, como es la palabra fe o la palabra camino, em, a través de las escrituras, especialmente en algunos pasajes, fe significa confianza en Dios, esperanza en Dios, pero también en algunos pasajes fe significa doctrina. En otros, fe significa pertenencia a un grupo con una convicción específica. Así que no es porque está la palabra fe significa la fe de confiar y tener esperanza en Dios. Y así que el tomar un texto solo así porque dice fe y a aplicarlo a algo que es diferente a lo que queremos enseñar, no es lo correcto. Y a veces cometemos esos errores porque ya vamos precondicionados. Lo mismo cuando leemos las escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, ya vamos precondicionados diciendo, oh, esto está hablando para el pueblo de Israel, o esto es de la historia del pueblo de Israel. No, es palabra de Dios para nosotros en este momento. Es tan relevante para nosotros en este tiempo el Nuevo Testamento como lo es el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento esperan que leamos el Antiguo Testamento. Em, el Nuevo Testamento a menudo cita el Antiguo Testamento en formas que nos llaman a mirar el contexto original. Por ejemplo, Mateo 27-28 retrata la tribulación y el triunfo de Cristo en la cruz, evocando el Salmo 22. Cuando leemos el Salmo 22 nos habla, está expresado todo el Calvario, toda la experiencia de Jesucristo. Em, los autores del Nuevo Testamento reconocieron que Dios dio el Antiguo Testamento para los cristianos. Aquí una cita bíblica de Romanos capítulo 15, verso 4. El apóstol Pablo nos dice esto, porque las cosas que se escribieron antes, y las cosas que se escribieron antes, mis hermanos y hermanas, quiero dejarles saber que es el Antiguo Testamento. Las cosas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo no está hablando del Nuevo Testamento. Eventualmente ahora nosotros entendemos Antiguo y Nuevo Testamento, todo eso que se escribió es para nosotros, no solamente para los primeros cristianos, pero a esa audiencia primaria, a esa audiencia del primer siglo
que no tenía el Nuevo Testamento, a ellos les está diciendo el apóstol Pablo y les está afirmando, miren, se escribieron para nuestra enseñanza. Eran tanto gentiles como judíos conversos. Significa que cuando está expresando esto, nos está hablando acerca de la importancia que tienen las escrituras del Antiguo Testamento. Y dice que se escribieron para la consolación y también para que tengamos esperanza. Así que es un mensaje muy importante en el Antiguo Testamento que nosotros no podemos pasar por alto. Es tan importante, es tan relevante para nuestro tiempo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tan necesario el uno como el otro. Ah, Pablo también exige que los líderes de la iglesia prediquen el Antiguo Testamento. Eh, Exhortaba a Timoteo que también predicara la sana doctrina, que predicara la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y de nuevo, esa palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba exhortando, sin duda alguna era el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, en conclusión, si nunca leemos el Antiguo Testamento, nos perderemos excelentes obras literarias, nos perderemos esa riqueza de la palabra de Dios. La mayoría de las personas, tanto cristianas como no cristianas, están de acuerdo que el libro de Job es la mejor reflexión sobre el misterio del sufrimiento. Así que concluyo, Antiguo y el Nuevo Testamento son una sola unidad y el uno y como el otro son tan importantes o fueron tan importantes en la iglesia primitiva, el Antiguo Testamento, y después para la revelación del Nuevo Testamento, como lo son tan importantes y deben de ser de importantes y apreciarlas por igual por cada uno de nosotros. Y quisiera compartir una pregunta con ustedes. Y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido en este curso? ¿Qué has aprendido en este curso que no sabías antes? Algo que no sabías antes y que durante estas 7 semanas o 7 sesiones lo descubriste. Y cómo eso que descubriste afectó o ha afectado a tu lectura de la Biblia. Aló, Dígame, hermano Luis, dígame. aló. Buenos Saludos, días, que el bendiciones. Señor les bendiga. Igualmente, hermano, buenos días. Bueno, no quisiera dar respuesta a esta pregunta que usted tiene porque tendría que pasar otro montón de semanas diciendo, ¿verdad? Eh, Porque en realidad lo aprendido pues son muchas cosas. En primer lugar, la lectura de esta semana que pasó. Qué maravilloso. Lo que yo dije a la vez pasada, que él en el Antiguo Testamento, la clase que usted había dado, nos llevaba mucho a creer de que toda la base legal de los estados eh, salía desde los principios de, de los mandamientos que encontrábamos en el Antiguo Testamento. Y en realidad lo confirmo cuando empiezo a leer todo esto de cómo se normatizaba lo que era la familia, las relaciones con las amistades y todo eso. Y me di cuenta que en realidad
toda la parte legal, el código civil, el código penal, todo esto depende de esos principios morales y todas estas, ¿cómo se llaman? Las consecuencias, o sea, los castigos, o sea, vienen desde allá. Hermano, yo lo que más quería era hacerle una pregunta porque me tiene muy inquieto el tema de hoy. Súper inquieto, porque hemos visto no personas que desvalorizan lo que es el Antiguo Testamento, sino denominaciones, o sea, hay toda una estructura donde le quitan el valor teológico, el valor espiritual al Antiguo Testamento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué de esta gente? Bueno, es su entendimiento. Nosotros sigamos lo nuestro. Decía Juan Wesley, piensa y deja pensar. Nuestra relación con Dios es personal. Por eso les dije al principio, cuando agarren un libro, les aconsejo que vean quién es el escritor y también cuál es el trasfondo de ese escritor. De esa manera ustedes estarán manteniendo su sana doctrina y estarán evitando el estar siendo influenciados por o conceptos o ideas que no están correctas. Ahora, eh, dije también, hablé al principio de que hay diferentes pensamientos teológicos. Y bueno, son ellos y no podemos discutir con ellos. No es nuestra tarea argumentar, nuestra tarea es orar por las personas que Dios les ilumine, nos ilumine y les ilumine también en su camino. Amén. Muchas gracias. Bueno, no puedo decir cuánto he aprendido. Es una pregunta demasiado difícil para contestarla porque la verdad que las 7 semanas han sido de descubrimiento, han sido de afirmación, han sido de cuestionamientos internos para nosotros porque hay cosas tan profundas que es tan difícil contestarlas realmente porque creo de que nosotros realmente nos ha tocado con un granito de sal nuestras llagas y creo que de esto pues solamente estamos picados, es decir, cuánto hemos aprendido, eso es muy difícil contestar, hermano. Que el Por Señor eso es, bendiga. por eso era algo específico, así no tienen que mencionar de todo, algo y eso es porque todos vamos aprendiendo. Gracias, hermano. ¿A quién más tenemos? Hermano Mervin, Dígame, hermano. Pastor ¿Aló? Mervin, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, hermano, Sí, sí le claro. escucho. Saludos, bendiciones. De verdad que esta ha sido una materia interesante, mucha formación. Creo que lo más relevante que he aprendido es la profundización del estudio del contexto, ¿no? Cuando pasamos por la clase donde se explicaban las leyes, lo que significaba cada una, porque el pueblo había tocado otras naciones, pues otras, en su éxodo había tocado eh, otras culturas y se había contaminado, entonces se tuvo que poner el lineamiento para que se mantuvieran firmes, ¿no? A veces hemos juzgado ciertas leyes porque, bueno, esas son del pueblo judío, pero tenían una relevancia importante para cuidar la santidad y la identidad del pueblo, y es lo que hoy también debemos mantener. De verdad que es interesante lo mucho que debemos estudiar el contexto político, social, cultural de la enseñanza en toda la palabra, pues. De verdad que ha sido muy edificante esta clase. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano. Le habla por acá la hermana Raquel, pastor. Sí, De dígame, ver- hermana Raquel. de verdad que quedé muy conforme con la respuesta que me dio la semana pasada, ¿no? Con respecto a lo de los judíos, porque ellos no consideraban o entendían bien este libro, ¿no? Este, y con respecto a la pregunta de esta semana, wow, muchas cosas que de verdad
pudieron tocar mi espíritu y que me abrieron también el entendimiento. Pero dos puntos esenciales me llamaron la atención y fue que usted dijo que hay que aprender a contextualizar los textos bíblicos, ¿sí? No porque el texto diga una palabra que coincide con lo que yo voy a hablar, pues es el adecuado. Y esto en muchas oportunidades en mi persona lo pasaba por alto, porque a veces hay que estudiar bien, leer bien el escrito para ver si realmente es el tema que yo quiero hablar, ¿sí? Eso me llamó la atención. Otro punto es la relación y la conexión que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros cuando empezamos como nuevos creyentes, ¿no? O bueno, en mi persona desde pequeña ya estaba en la iglesia, pero desde pequeña, ¿no? Yo empecé a ver que nos enseñaban más el Nuevo Testamento que el Antiguo, ¿no? Anteriormente eso sí ya se había perdido y muchas veces los pastores no llevaban al individuo que viera esa relación, a que viera que Jesús también se habló de él en el Antiguo esa profecía que se dieron allá se hicieron acción en el Nuevo Testamento. Eso creo que anteriormente se perdía porque se enfocaban más que todo en lo nuevo, en lo actual. Y no llevaban a la iglesia a ver la historia, a ver qué pasó allá, por qué ahora nos llamamos iglesia cristiana, de dónde salió Cristo, cuál es el linaje de él, por qué esas preguntas quedaban como ambiguas, ¿no? En el aire. Y ahora entiendo y comprendo de que existe esa relación, de que el Señor es el Dios de hoy, el Dios del pasado, el Dios del futuro, y es lineal, es un tiempo lineal que vemos aquí en este estudio, ¿no? Del Antiguo y el Nuevo Testamento. De verdad impactó mi vida y ahora sí voy a considerar más el Antiguo Testamento. Muchas gracias, pastor. Gracias por su participación. Dios les bendiga, pastor, ¿cómo está? Muy bien, hermana, gracias. Por aquí Verónica Martínez. La pregunta es bastante amplia, no puedo decir lo poco, lo mucho, porque he aprendido, como digo yo aquí en Oriente, en Águara, bastante. Me llamaba mucho la atención también en las enseñanzas en cuanto a los géneros literarios. No sabía eso, no conocía los géneros literarios que se expresan en las escrituras, lo que conlleva o lo que me enseñó a mí y aún enseñar a otros, pues ese tipo de géneros literarios que podemos encontrar en las escrituras. Bueno, también ha sido aclarado la contextualización de los temas, de los versos, cómo nos lleva. He aprendido de que todo lo que se establece en la conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento, obviamente tiene su relevancia. No puedo aprender del Antiguo, del Nuevo, sin saber el Antiguo. Como decía la hermana ahorita que respondía, nos enseñaban hace muchos años atrás que deberíamos de haber de leer nada más era el Nuevo. El Antiguo no tenía relevancia porque era la historia del pueblo de Israel. Pero desde que estoy aquí estudiando, pues vemos que en el Antiguo Testamento, hablando de las leyes, hablando de todo, yo pensaba que ese Dios del Antiguo Testamento no podía ser del Nuevo, porque obviamente pues las historias, las guerras, pero vine a entender de que cada una de esto que aconteció en las diferentes épocas, en diferentes situaciones, ahorita en este tiempo nos da una enseñanza poderosa, hermosa, de cómo nosotros debemos de caminar, comunicarnos con ese Dios real y vivo. Y me encanta esa conexión, como usted lo expresa, de esa conexión que tiene el antiguo con el nuevo, una relevancia tan hermosa que un texto nos lleva a otro texto, pero al Antiguo Testamento, dando la veracidad y dando la certeza que de lo que se escribió en el Antiguo es la confirmación del Nuevo Testamento. Estoy contenta de lo que he aprendido, lo he puesto en práctica, me ha llevado a leer, a releer
y a conectarme más con la enseñanza, con la escritura, para conocer un poco más. Dios siga bendiciendo su vida y de verdad esta ha sido una oportunidad para mí y agradecida de todo lo que he aprendido. Dios le bendiga. Amén, igual, hermana. Gracias. Buenas tardes. Buenas Le tardes. habla, le habla por aquí la hermana Febe. Dígame, hermana. Le doy gracias al Señor porque me dio la oportunidad de estar en estas clases. Son clases que fueron muy maravillosas. Me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a valorar el Antiguo Testamento y aprender cada día más de cada uno de sus libros. Me agradó cuando usted tocó el tema de la ley, cuando tocó el tema también de los mandatos y cuando usted enseñó que las leyes terrenales también se rigen por las leyes espirituales y la conexión que hay del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. De verdad que eso fue una bendición y sigue siendo una bendición porque hay un nuevo aprendizaje. Cuando nos van a bautizar a nosotros, al menos a mí, me dieron nada más los 5 primeros libros de la Biblia. De ahí no hablaron, no andaron más en los otros libros. Y siempre me decían que los libros proféticos era Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, y hay otros libros más que son proféticos. Y doy gracias al Señor por este tiempo que usted tomó para enseñarnos, para abrir esa ventana del conocimiento a nuestras vidas. Muchísimas gracias. Gracias, Excelente hermana. tarde. Bendiciones. Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga. Buenas tardes. Igualmente, hermana, buenas tardes. Bueno, la verdad es que gracias a Dios usted nos paseó por un gran banquete en este ciclo de estudios sobre el Antiguo Testamento, de verdad. Desde que aprendí, bueno, primeramente los géneros literarios que nunca los habíamos estudiado como tal y que están presentes en la Biblia y nos ayudan a entender mejor la palabra y nos ponen en contexto con las escrituras. Y tenía esa inquietud que tenía también, que presentó también el primer participante que intervino en cuanto al Antiguo Testamento, porque sí he oído por ahí que muchos no toman en cuenta el Antiguo Testamento. Sin embargo, usted nos presenta algo muy importante y es que no podemos entender el Nuevo Testamento sin haber estudiado el Antiguo, porque en el Nuevo Testamento se encuentran muchos pasajes y muchos textos bíblicos que nos invitan a escudriñar el Antiguo Testamento para poder entenderlo. De verdad que es muy importante y le doy gracias a Dios, a toda la academia y sus participantes y a usted y al hermano Felipe por todas estas enseñanzas que nos dieron durante este lapso. Son enseñanzas que nos ayudan a entender mejor la palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. Bueno, de verdad que sí. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermana. Bueno, aquí, hermano, feliz de esta clase, de estas 7 semanas, hermano, ha sido de bendición para nosotros. En verdad que a veces uno de los años que tiene
tiene uno en el Evangelio, predicando, llevando el mensaje. Hay muchos siempre que aprender. He aprendido mucho. En una de esas cosas es que uno no, a veces no detalla tantas cosas que son muy necesarias para ayudar a uno a lo que hablamos hoy, a la contextualización de la palabra y no distorsionarnos. Es muy importante, hermano, aprendí sobre estudiar más sobre la cultura, sobre las tradiciones, que siempre eso es muy importante. Una, el estado anímico de cada personaje en la cual se encuentra al momento de la exposición del tema, de algún canto, de alguna adoración, de alguna palabra. Y el contexto bíblico que hoy en día tenemos que aprender y no distorsionar la palabra de Dios del Antiguo al Nuevo Testamento. Todo tiene una relevancia, todo tiene una coherencia y, y no hay que salirnos de ese límite de la palabra de Dios. Es palabra de Dios, es palabra viva y Dios es el que habla, Dios es el que por medio de su Espíritu Santo que utilizó a esos grandes hombres para escribieran el texto bíblico. Ese mismo Dios es el que está hoy con nosotros y quien nos enseña. Yo antes pensaba, ay, ¿por qué tantos nombres? ¿Por qué tanto? Uno lee y uno lee tantos nombres de personas, ay, que a veces se le hace a uno tan cansón. Pero me doy cuenta que cada personaje o cada nombre de descendientes que hay son importantes. Es decir, que no hay nada que sea importante. Siempre hay un detalle, siempre hay algo importante. Y eso que dijo hoy, hermano, de que debemos darle no lo negativo, como siempre pensamos antes lo negativo, el pueblo que fue, porque fue rebelde, porque fue desobediente. Ahora, ¿qué nos enseña eso de la desobediencia, de la rebeldía de ese pueblo? Lo positivo de eso, para que hoy nosotros, hoy en día, podamos entender la palabra de Dios y poder entender el plan de Dios para con nosotros. Qué hermoso, hermano, lo felicito, en verdad. Estas primeras 7 clases fueron las mejores y sé que vendrán buenas clases también igual mejores con los mejores profesores, usted, hermano Dera, y los próximos profesores que vienen. Bueno, gloria a Dios, bendiciones. Bendiciones, gracias, hermana. Aló, Hermano, dígame. buenas tardes, que Dios me lo bendiga. Igualmente, hermano. Bueno, igual yo he aprendido bastante en estas 7 semanas, gracias a Dios por eso, por ustedes también, gloria a Dios por eso. Bueno, he aprendido también, estoy aprendiendo, ¿no? A resumir, me están enseñando a eso. Y precisamente en las tareas, pues, que nos asignan, yo hago un resumen de lo que yo estoy aprendiendo. Muy importante eso. Y lo aplico precisamente a mi vida, pues estoy tratando de hacerlo así. El escritor John Drane, creo que se pronuncia así. Sí, Sí, ok. Él hace referencia que el contexto peligroso no es el de la Biblia, o sea, la Biblia hebrea, sino en aquellos que interpretan y lo aplican. Entonces, hace énfasis en la imposibilidad de articular adecuadamente una fe cristiana, dejando y desconociendo el Antiguo Testamento. Es muy importante esto, ¿no? Resumiendo todo, yo he aprendido, de verdad, te lo digo con toda sinceridad, con respecto a la fe. A veces la fe no es que la tengamos poquita y a veces nos concentramos ahí porque nuestra fe debe crecer. A veces no es así, a veces que tenemos nuestra fe atropellada, hasta decirlo así, adulterada, ¿no? Utilizando este término fuerte. Porque, o sea, a medias, como lo está diciendo el profesor, ¿verdad? O sea, aprendemos el Antiguo Testamento a medias, tenemos prejuicios, no tenemos nuestra mente amplia, tenemos antecedentes de doctrina, de conocimiento. Entonces tenemos que despojarnos de todo eso,
verdaderamente y dejar que Dios nos hable, como lo está diciendo el hermano Felipe. Y de esa manera, bueno, nuestra fe sana, pues. Dios sana nuestro conocimiento, nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Es la única manera de que nuestra fe ya no esté tan, ¿cómo se llamaría? Atropellada. Sí, a veces por nosotros mismos, porque Claro. en verdad eso implica, eso influye mucho, mi hermano. O sea, eso es lo que yo lo estoy sintiendo y así lo estoy asumiendo, pues, y le estoy pidiendo al Señor hasta perdón, porque a veces la falta de confianza de nosotros hacia Dios es precisamente por eso, porque no tomamos en cuenta a un 100% el Antiguo Testamento. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Bendiciones. Bueno, hermano, la pregunta dice, ¿qué aprendiste en este curso que no sabías antes? Cada semana un nuevo aprendizaje. Desaprender lo que al momento de escuchar sus enseñanzas, detecté lo que realmente no tenía en claro o lo había recibido no de la manera más idónea. Y creo, hermano, que de todo lo que siempre usted ha recalcado, cuando usted nos lleva, y el hermano Felipe también, a ese punto de quién es Dios y lo que representa su palabra y lo valioso que es, porque como dice en la clase Introducción al Antiguo Testamento, ustedes nos han permitido introducirnos de una manera más a nivel universitario, profesional. Yo le digo algo cada semana, cada pregunta, como la formulan, para mí es un reto. Hay palabras que a veces no comprendo. Hace días atrás yo nunca le reconozco, tengo 38 años y en mi vida había escuchado el tono emocional. Cuando dijeron esa pregunta, que cuál era el tono emocional, y el estado anímico, claro, yo entendía estado anímico, pero nunca esa palabra, ese término, tono emocional, yo lo manejaba. Entonces, cada clase me enseñó a investigar y a darme cuenta de que no contaba en mis conocimientos y adquirir estos nuevos conocimientos que ustedes con mucha paciencia, semana a semana, nos transmiten. El hermano ahorita decía aprender a resumir. Sí, imagínense, yo he sido siempre una persona con facilidad para hablar y aún para escribir. Imagínense, si así hablo, ¿cómo no escribo? Pues si todo prácticamente lo transcribo. Bueno, ahora ustedes me han puesto en esa disciplina. Creo que estas 7 semanas han sido para mí disciplina en la lectura de la palabra y en la lectura de cada literatura que ustedes nos han entregado. Hermano, de verdad, y usted en una clase de hermanodera dijo que Dios se merece respeto. Y esa palabra a mí creo que todos los días pienso en eso. Eso ha afectado mi vida espiritual y emocional. De que al momento de orar, al momento de leer la palabra, al momento de enseñarla, al momento de aconsejar, debo hacerlo con respeto hacia mi Dios y Padre, el cual, gracias al Señor, nos ha dejado esta riqueza, que son sus santas escrituras. Y las hermanas decían que siempre nos enseñaban anteriormente el Nuevo Testamento con mayor influencia. Bueno, gracias a Dios, yo he podido valorar ambos desde hace mucho tiempo, pero no tenía el conocimiento que a través de ustedes hoy puedo tener. Así que gracias por afectar mi vida espiritual, física e intelectual. Usted acaba de decir algo muy lindo. Usted piensa y deje pensar. Gracias por cultivar esto durante las 7 semanas. El pensamiento crítico, pero con respeto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
y a todos nuestros compañeros y aún a los escritores bíblicos, porque realmente Dios es un Dios de respeto. Dios le bendiga. Amén, gracias, hermano. No lo llames. Tengo que responder. Dios le bendiga. Amén, hermano, que Dios lo bendiga. Mi nombre es Hermi, su hermano en Cristo. A la verdad, como han dicho nuestros hermanos, hablaríamos de mucho. Quisiera tomar 3 puntos. Para mí fue nuevo desde que estábamos viendo la preadmisión, lo que era ensamblar al estilo Chicago Turibian. Pues eso para mí realmente me ayudó en cuanto a ética y esas cosas. También aprendí a ser un poco más preciso. Me he dado cuenta que a veces estamos escribiendo mucho o hablando mucho, pero diciendo muy pocas cosas. Y eso me llevó a reflexionar e incluso hasta callar, hermanos, hasta callar cuando es necesario callar. ¿Me escucha, profesor? Sí, amén, amén. Estoy escuchando. Ok. Cuando estaba leyendo el libro, cuando nos enviaron a hablar sobre el tercer punto, sobre los géneros literarios, estaba leyendo el libro de Ronald Lee Yes, no sé cómo se pronuncia el apellido. Él hablaba sobre el contexto, por aquí coloqué el contexto medio, hablaba sobre el contexto lejano y el contexto inmediato. Él se centraba más en el contexto medio porque hablaba sobre los géneros literarios, pero yo estuve investigando un poco más sobre qué se referían el contexto inmediato y el contexto distante, y wow, nos hace interpretar muchísimo más. Si hablamos del contexto inmediato, hablaríamos de la historia, las palabras y su significado para ellos, para su tiempo. Y el contexto lejano o teológico sería el texto, el tema, el autor, el receptor, el año, la época, el asunto, y aplicar eso a un texto, wow, nos da muchas riquezas literarias. Cuando nos enviaron a leer los Salmos, capítulo 90, identificar el estado anímico, el simple hecho de conocer que el autor es Moisés, nos da una posible razón de que se encontraba hablando tristemente abatido, pues, por el transcurrir de llevar al pueblo de Israel por Canaán, un pueblo que fue mal agradecido con él. De verdad que mientras aplico cada uno de estos conceptos, algo nuevo aprendo. Dios les bendiga, profesor. Muchas gracias, de verdad, por su clase. Gracias por el comentario, hermano. Adelante, María. Abre tu micrófono. Feliz día, profe. Amén, feliz día. Feliz y agradecida con Dios. En primer punto, ustedes, los profesores, tienen una influencia muy grande en nosotros y cualquier palabra que ustedes dicen, aunque la vean, ay, ellos ya la saben, no, para nosotros cobra sentido. Cualquier palabra que usted diga, cualquier gesto, cualquier interpretación, por ejemplo, usted habló acerca de Moisés, de que no es la secuencia que todos llevamos, de que él era tartamudo. He estado profundizando acerca de eso para yo algún día, no voy a decir que voy a hacer como usted, Dios mío, pero sí algún día poder tener esa certeza que usted tiene al momento de que nosotros le preguntamos y usted responde al instante. Esa agilidad mental, yo deseo poder alcanzarla en el nombre de Jesús. Otro punto que usted hablaste de ser respetuoso, grabó en mi corazón para que los años en el Evangelio pues no se me vaya a subir encima y tener esa serie de respeto por las otras personas, aunque piensen diferentes. ¿Se escucha claro? Sí, gracias. Estoy escuchando bien. Estoy escuchando bien. Otro punto fue acerca de explícito, implícito, a lo que se refiere en la Biblia,
También hablas de que el Antiguo Testamento muestra la autoridad. El Nuevo Testamento, perdón, muestra la autoridad. Él mismo habla de la autoridad que tiene el Antiguo Testamento. Por aquí también anoté, hablaste acerca de los 10 mandamientos y que representa revelación moral y espiritual. Esos puntos no los sabía. Y la influencia que ha tenido en mi manera de escribir, profesor. La primaria y todo eso ha ido modificando la lectura que usted nos instruyó o nos hizo apegar, ha transformado deficiencias que yo como creyente tenía, ¿sí? Ha hecho a producir avances. Muchísimas gracias por la paciencia que personalmente me has tenido, porque al inicio yo no podía hablar de esta manera. No sé si usted recuerda, yo no podía hablar de esta manera porque la influencia o el o profesor o lo poquito que sabía de la Biblia, yo me sé, ahorita ya tengo más confianza y aparte estoy un poquito más llena por lo que Dios te ha usado para enseñarme. Ya en las próximas clases voy a estar más suelta porque Amén. ya no estoy tan vacía. Amén. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Te habla Dariuska del Centro Manantial. Dígame, hermana. Bueno, para mí, gracias por y rica en conocimiento. Quería compartir, ¿verdad? Lo que usted dijo de que Dios no existe para hacernos los mandados y que nosotros no existimos para Dios y no Dios para nosotros. Y lo importante que es el nombre de Dios, que es tan sagrado, ¿verdad? Amén. Que no se debe usar a la ligera. Igualmente, como dijo ahorita hace un momento, que no podemos usar la palabra como muletas. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios usamos en cualquier circunstancia o necesidad que tengamos, ¿verdad? Usamos esa palabra, no entendiendo lo que quiere decir el escritor. Y es allí la importancia de los géneros literarios de cual usted habló, que si nosotros no entendemos vamos a transmitir un mensaje erróneo de lo que quiso decir el escritor. Para mí fue demasiado importante esta clase, me llevó a crecer un poco más en el conocimiento de Dios y a intimar más con Él y entender, ¿verdad? Su infinitud, sí, como decía aquí, su naturaleza, lo grande y poderoso que es Él. Lo sabía, pero no sabía a tanto, pues, de lo que es Dios para nosotros y de lo que somos para Él, de gran importancia. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a la academia de permitirnos estar aquí aprendiendo para que podamos ir y enseñar a otros que también necesitan en el pueblo de Dios. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermanos, por su participación, sus comentarios. Hemos llegado al final de este periodo, de este curso. Ha sido una bendición para mí. He aprendido mucho también. No crean que aunque haya enseñado anteriormente estas clases en otros lugares, cada vez que tengo que enseñar siempre una nueva relectura y un nuevo estudio de ello y preparación. Cada grupo es diferente, cada tiempo de Dios es también diferente el tiempo de nuestras vidas, así que ha sido una bendición haberlos conocido. Estaremos y continuaremos en otras sesiones. Solo me queda decirles que oro y espero en el Señor que lo aprendido no solamente queda aquí en la cabeza, baje al corazón y también salga a través de nuestras manos en el servicio a la comunidad o las comunidades donde Dios nos tiene. Y mi oración también, que el día de mañana tengan un servicio victorioso.
llenos de júbilo y que puedan sentir la presencia, el mover y los milagros de Dios. Que Dios, el Señor Jehová, te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, que sus vidas, sus hogares y sus congregaciones estén llenos de la paz, del amor, la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga.